Uno de los fuertes de Stephen King, si no es que su don principal, es el de crear personajes completos, complejos y entrañables, profundos al punto que llega a exagerar en los detalles de sus historias, pero haciendo contundente el enamorarnos de ellos y alegrarnos o sufrir por sus destinos. Asimismo, las muertes de personajes son de las cosas más atrayentes y devastadoras en cualquier tipo de ficción. La crueldad con que algunas sagas manejan esto es visceral, pero de una manera un poco perturbadora son llamativas y se convierten en una de las características más importantes, generando a veces incluso algún tipo de morbo por pensar quién será el siguiente personaje en morir. Obviamente, como escritor de historias crueles y realistas, King no se queda atrás en este apartado. Sin discriminar importancia, edad ni ninguna otra característica, los personajes caídos bajo su pluma son abundantes. Aquí analizaremos cuáles son las muertes más impactantes en su literatura, ya sea porque nos duelen personalmente por el amor al personaje, porque las historias fueron construidas prácticamente alrededor de su muerte, o porque afectan directamente a los personajes que permanecen, dejándolos abandonados y destrozados. Pondré un pequeño aviso sobre el libro en el cual ocurre la muerte para evitar spoilers por si no has leído la obra en cuestión. Así, estas son para mí las 20 muertes más devastadoras o dolorosas en libros de Stephen King. Número 20. Carrie White. Lo más doloroso es que vimos a Carrie sufrir por años y el puñal en nuestra alma es lo injusto de su final. Sufrió los abusos y humillaciones de su madre y también el acoso y maltrato de sus compañeros. Carrie vivió y murió en soledad, contaminándose de esta ira que todos vertían en ella, y aunque lo esperábamos de King, la crueldad y tragedia de su última noche son terribles. Aunque haya realizado actos criminales y terminado con algún inocente de paso, entendemos todo el camino que la llevó hasta ello y nos duele ver cómo su corazón se detiene mientras ella está en el mismo estado en el cual vivió toda su vida, en total soledad y desesperanza. Número 19. Brian Rusk. Aunque es solo un personaje más de muchos con un cruel destino en esta novela, la muerte de Brian es visceral, no solo por el hecho de que es un niño, sino por cómo ocurre, sabiendo que a una edad tan temprana haya cargado con semejante culpa que lo llevará a tomar la fatal decisión de terminar con su vida. El peso psicológico es terrible, pero también el cómo decide hacerlo, incluso frente a su hermanito menor que le rogaba que se detuviera, nos muestra hasta qué punto Brian estaba sumido en una pesadilla y un dolor terribles. Número 18. Nick Andrews. Hay varias muertes dolorosas en Apocalipsis. Solo las muertes en la explosión de Las Vegas duelen bastante, para mí en especial la de Larry Underwood. Incluso muertes en el camino, como la de Harold, a quien se le alcanza a tener cierta compasión a pesar de lo que hizo. Sin embargo, considero que la muerte más injusta y la que más duele es la de Nick Andrews, un personaje maravilloso que a pesar de su condición era un líder increíblemente fuerte y con seguridad uno de los que más merecía enfrentarse a Flag y liderar la batalla. Su muerte, tan impredecible como injusta, es un golpe tremendo para los sobrevivientes, pero también para nosotros. Número 17. Johnny Smith. Johnny Smith es un personaje que soportó bastante dolor para seguir adelante. La forma en que perdió su relación, muchos años de su vida y nunca más poder ser el mismo es bastante cruel. Aún así decidió continuar viviendo e incluso decidió usar el don que obtuvo para ayudar a los demás. Así, lo peor y lo más doloroso fue ver cómo al final decidió sacrificar su vida para un bien mayor, un hombre con quien la vida fue muy cruel y que a pesar de ello se sacrificó valerosamente por un futuro mejor para los demás. Número 16. Ralph Roberts. Todo Insomnia está contaminado por el fantasma de la muerte de Ralph que se aproxima. Lo cruel es que Ralph comienza la historia en una etapa de su vida bastante mala, en una depresión terrible por la muerte de su esposa, un estado de salud deteriorado por el insomnio y muy poca luz de esperanza. Tal vez si la muerte lo hubiera alcanzado en aquellos días, la hubiera recibido con los brazos abiertos. Pero fue cuando formó nuevamente un hogar, cuando encontró la felicidad, que la Dama Blanca vino a reclamar su pago. Aunque se sacrificó como un héroe por salvar otra vida, no deja de doler que su segunda oportunidad se le haya negado de manera tan cruel. Número 15. Duddits.
Dodditz es otro personaje que genera una lástima y compasión terribles, no solo por su muerte sino por su vida en general. Dodditz, debido a su discapacidad, tuvo una vida muy difícil. Solo sus 4 amigos le brindaron un poco de felicidad en la infancia, pero luego se alejaron bastante. Dodditz vivió solo y nunca encajó, pero la vida no se conformó con esto, sino que le envió una enfermedad terminal. En sus últimos momentos, no solo se da cuenta de la muerte de Beaver, tal vez quien más lo quiso, sino que Henry llega para pedirle que lo ayude en la lucha contra Mr. Grey. A pesar del abandono y la enfermedad, decide ir como un héroe y luchar solo para caer tristemente en el campo de batalla. Número 14. Arnie Cunningham. Arnie es una figura muy trágica, como otras que verás en esta lista. Como muchos protagonistas de los primeros libros de King, vemos cómo Arnie es lentamente doblegado por fuerzas que escapan a su control. Lentamente vamos perdiendo al chico amable y tímido, incluso un poco torpe que nos agradó desde el principio. Creemos que al detener a Christine y por consecuencia al alma de Levi, tendremos a Arnie de vuelta. Sin embargo, el escritor tenía otros planes, pues esta es la dulce victoria que la noticia la vuelve agria, pues nos enteramos que también perdimos a Arnie. Número 13. Bill Hodges. Tal vez uno de los protagonistas más importantes de King, que ha durado por más libros y se ha ganado más cariño. Seguimos al detective Hodges en su búsqueda de Mr. Mercedes y uno que otro criminal en el intermedio. El caso de Hodges es similar al que vemos en Insomnia, pues el detective ya retirado incluso consideraba el suicidio, pues está sumido en la depresión. Igualmente, si la muerte lo hubiera arropado en aquel momento, tal vez hubiera sido bienvenida, pero es tras su triunfo y tras encontrar compañeros leales y alcanzar un status quo, que la muerte en forma de una de sus peores formas alcanza al querido Bill Hodges, destrozando a sus amigos y de paso a nosotros. Número 12. Susan Delgado. Mago y Cristal es un libro querido por muchos y odiado por algunos, sin importar si su historia atrapa o no, si los personajes son buenos o no, o su relación con la torre. Hay dos cosas muy claras: su historia es devastadora, y si hay alguien a quien queremos en este punto de la historia es a Roland, y su dolor es el nuestro, y vaya si su dolor fue grande. Susan Delgado, el único gran amor de Roland, sufrió un destino tan inconmensurablemente cruel para ambos que recordarlo duele, por ella y por el pistolero, tan injusto, tan doloroso, incluso físicamente para ella, que destroza el alma. La chica que le dio tanta felicidad a Roland a pesar de los problemas, que los rescató con valentía hacia el final, que ya había decidido irse con un pistolero que ya tenía la victoria asegurada, perece injusta y frustrantemente. Sola, traicionada y calumniada, quemada en la hoguera por su propia gente y familia, y pareciera que su muerte y el dolor de Roland hubieran retumbado en todos los universos sostenidos por la torre. Número 11. Jack Torrance. Tratado injustamente por la historia como un villano, quien haya prestado realmente atención sabrá que Jack Torrance en realidad es una de las figuras más trágicas en el verso de King y que su muerte fue completamente heroica. Lo que duele es que Jack lo estaba intentando con todas sus fuerzas. De hecho, parecía estar lográndolo, ser un buen padre, un buen esposo, un buen escritor, pero justo cuando llegó a la superficie, cuando posó su mano en el borde para impulsarse y salir de la oscuridad, se topó con el Overlook, que cruel e injustamente se aprovechó de todo lo malo que tenía en su alma para sumergirlo nuevamente. El dolor de sus últimos momentos, cuando reconoce a su hijo y lucha contra el hotel recuperando el control para darle el tiempo a su familia de escapar, es doloroso. Otra figura que, aunque manchada de oscuridad, murió dentro de un heroísmo poco reconocido. Número 10. George Denbrough. It está lleno de personajes entrañables, tal vez de los más entrañables de la literatura de King. Sí, las muertes de Eddie y de Stan son dolorosas, sin embargo, es la muerte de Georgie la más devastadora. A pesar de conocerlo por solo las primeras páginas, generamos una empatía tal con el pequeño y asustado George que su muerte toca profundo, y no solo porque sea un niño, sino por todos los factores. Su propia muerte, cómo afecta a su hermano, cómo es injusta y violenta, y a pesar de lo poco que lo leímos, la muerte de Georgie resuena durante toda la novela, torturándonos una y otra vez. Número 9. Tad Trenton.
No es la primera vez que King nos relata la muerte de un infante, pero eso no lo hace menos doloroso. Lo que hace especial la muerte de Tad es, como en la mayoría de los casos, lo injusto. Unas pocas horas, incluso minutos, hubieran hecho la diferencia. Donna luchó por la vida de su hijo durante mucho tiempo, pero al final, cuando por fin logró vencer a Cuyo, muerte también dolorosa, dicho sea de paso, fue por muy poco tiempo tarde. Las escenas finales de la pareja tratando de reponerse a la muerte de su hijo son horriblemente dolorosas. Número 8. Hoy o Acho. En mi caso personal, las muertes de animales suelen ser las más dolorosas y me contuve de incluir muchas de ellas en este top, pero la de Acho es inevitable. Entre todas las mascotas que hemos visto en los libros de King, Acho fue el mejor, el más fiel, el que más tiempo pasó con nosotros y el que más se robó nuestro corazón. Tal vez era muy difícil ver a Acho sin su mejor amigo y pareciera que de manera consciente hubiera elegido su destino. Lo que sabemos es que murió como vivió, totalmente fiel a sus compañeros y defendiendo a lo poco que quedaba de su catet. Número 7. Sadie Dunhill. El caso de Sadie es bastante complejo, pero leerlo fue un sufrimiento casi físico. Dejemos de lado una vida un poco complicada, el trauma dejado por su ex esposo y lo que le hace después. Jake se enamora de ella y tiene una bonita relación hasta su muerte tratando de ayudarlo. Esta muerte es increíblemente dolorosa, pues la relación que construyeron es bastante hermosa, sobre todo cuando, aunque Jake trata de reparar todo y se da cuenta que su relación no puede existir, es simplemente desconsolador, en especial viendo el esfuerzo y su frustración tratando de recuperarla, para darse cuenta que la verdadera Sadie que amó murió en aquella primera vida llevándose sus memorias y sentimientos, y lo que vivieron juntos nunca volverá. Número 6. Eddie Dean. ¿Cómo me duele hablar de Eddie? Personalmente, mi personaje favorito en La Torre Oscura y una de las muertes más dolorosas en todo su verso. En especial, siento que su muerte fue un poco vacía, como si Eddie no hubiera sido indispensable. Sucedió en un momento donde se cantaba victoria y su muerte pareciera casi no cumplir un propósito. Todo lo que Eddie hizo dejando su vida atrás para seguir a Roland se borró de un plumazo. El dolor de Susana y del resto del catet es insoportable, pero sobre todo el dolor de saber que Eddie no llegaría a la torre es mortal. Número 5. Lobo. Jack Sawyer es otro protagonista importante en el verso de King, y aunque ha perdido a varios compañeros no solo en el Talismán sino también en Casa Negra, cuyas muertes son dolorosas, ninguna lo es tanto como la de Lobo. El inocente aunque peligroso amigo que ayuda a Jack en medio de su viaje, con una personalidad tan atrapante que te encariñas desmesuradamente con él, y es terrible cuando en su inocencia lo perdemos mientras lucha por salvar a Jack. Número 4. Mattie DeBoer. La muerte de Mattie es simple y sencillamente una de las más crueles en todos los libros de Stephen. Una mujer a la cual su suegro trató de hacerle la vida imposible, que tras la muerte de su esposo y en una situación económica precaria siguió luchando por su hija, a pesar de la guerra que su suegro, un millonario con muchos recursos, le hizo y el odio incluso de su pueblo por dicha guerra. Cuando por fin todo parecía en orden, cuando la guerra terminó y encontró la paz, la estabilidad, la felicidad e incluso el amor, justo mientras celebraba el inicio de esta nueva vida, bailando en la fiesta que prepararon para celebrar la victoria, es cruelmente asesinada, perdiéndolo todo, dejando devastados a su nuevo amor, sus nuevos amigos y sobre todo dejando abandonada y huérfana a su pequeña hija. Número 3. Gage Creed. Entre todas las muertes de niños en el universo de King, la de Gage es fácilmente la más dolorosa. Nos encariñamos con el niño más o menos durante medio libro. La forma en que muere, el dolor de sus padres, todo lo que provoca después es increíblemente devastador. Cómo jugaba inocentemente y el mismo juego lo llevó a su perdición. Cómo regresa pero sabemos que ya no es Gage. Cada escena a partir de ese momento en el libro está sumida en una depresión y un dolor inconmensurables. El funeral, el reflejo en sus padres y sobre todo en su hermanita, un dolor tan grande que llevó a su padre a hacer lo que hizo y que nos rompió el alma. Número 2. Jake Chambers.
Sería incluso gracioso decir que podríamos elegir entre 3 muertes diferentes y todas tienen algo cruel. La primera, la inocencia de un niño tranquilo que de repente es destripado por un automóvil, por el empujón de un cruel hombre. La segunda, la traición de aquel considerado su padre que lo dejó caer al abismo. Pero lógicamente, la peor de todas, la última, el Jake que amamos, que se formó como pistolero, que nos acompañó en 5 libros. El Jake que se sacrificó por la torre y por todas las existencias. El Jake que tenía más miedo a la muerte aun cuando sentía en su piel que se aproximaba. El Jake que por fin consideró a Roland su padre, pero que al final no pudo ser protegido por él. El niño obligado a madurar y morir prematuramente, peor aún, sin llegar a la torre por la cual dio su vida. La tercera muerte de Jake es la más cruel en toda la historia de la Torre Oscura. Número 1. John Coffey. La muerte de John Coffey a veces parece la muerte más injusta en todos los universos. Trasciende la literatura de King y puede ser una de las muertes más injustas en la ficción en general. John Coffey, condenado falsamente por la violación y asesinato de las niñas que en realidad trató de ayudar, espera pacientemente su ejecución. Sabemos que John puede curar a las personas y que lo hizo en muchas ocasiones, y sabiendo así que las niñas fueron encontradas en sus manos precisamente porque trataba desesperadamente de curarlas. Un hombre bueno, en extremo amable, que solo quiere ayudar y que usa sus habilidades cada que le es posible para curar y ayudar a los demás. Que mientras leemos la novela y nos damos cuenta de su inocencia y su bondad, tenemos cada vez más la certeza de que será perdonado, que no es posible que ejecuten a un hombre bueno e inocente. Pero no, la crueldad de King en ocasiones parece ilimitada. Vemos a John Coffey sentarse en la silla eléctrica y perder la vida, justo como nosotros perdemos la esperanza de que la crueldad y la muerte se detengan.